Hoy tenemos a Carlos Longo, lo conocéis todos. Él me ha pasado un breve resumen, igual que en el resto de los ponentes, que os voy a leer directamente. Carlos es graduado en Ciencias del Deporte, es entrenador nivel 3 de bádminton, además es seleccionador nacional y responsable del Centro Andaluz especializado en tecnificación deportiva de bádminton en Huelva. Como deportista, jugador, ha sido jugador de la selección nacional e integrante de Blumen. Ahora nos ampliará un poquito más este currículum suyo. Inicialmente teníamos un guión que partía sobre varios temas, pero hemos estado comentando que casi mejor Carlos va a ir dando pequeñas pautas, pero vamos a hacerlo más dinámico aún de lo que lo hemos hecho anteriormente, de forma que haya muchas preguntas y que, aprovechando que él pues tiene bastante experiencia y puede responderos a esas preguntas hasta donde pueda hablar lógicamente, pues aquí tendremos a Carlos a vuestra disposición. Carlos, muchas gracias. Sé que está muy liado por temas familiares y lógicamente por temas profesionales y bádminton. Y te agradecemos muchísimo que te hayas prestado a hacer esta charla con nosotros. Nada, es un placer siempre atenderte a ti y a todos los asistentes, que veo que hay ya 26 somos, ¿no? Eso es. Bueno, pues como ha dicho Fran, esa pequeña presentación, bueno, yo creo que casi todos me conocéis, creo que muchos de vosotros además desde hace muchos años. Yo empecé a practicar bádminton con 7 años y creo que he pasado por todas las fases que tiene que pasar una persona a nivel de la práctica del bádminton hasta llegar al alto rendimiento, ¿no? Bueno, pues como jugador, pues ya he comentado, pues he estado en la residencia Joaquín Blume, he sido miembro de la selección nacional y perteneciente también al Centro Andaluz de Entrenamiento, el cual ahora dirijo como entrenador responsable. Pues fui la primera camada, digamos, por decirlo de alguna manera, de este proyecto, ¿no? Y bueno, pues como entrenador creo que también he pasado por todos los puestos. Yo empecé como monitor en una escuela deportiva en San José de la Rinconada, cuando todavía era jugador. Lo compatibilizaba y bueno, después pues fui formándome tanto a nivel académico como a nivel deportivo, hasta pues conseguir ser graduado en Ciencias del Deporte y nivel 3 y bueno, una vez que terminé mi intento de clasificación olímpica para los Juegos Olímpicos de Pekín, bueno, pues la Federación Andaluza puso mi nombre encima de la mesa para sustituir a Antonio Molina como responsable del Centro Andaluz de Entrenamiento y bueno, pues a día de hoy sigo al frente de este centro en Andalucía y desde hace, pues creo que poco más de 2 años, pues entré a formar parte de la fila de la Federación Española de Bádminton, primero como seleccionador nacional sub-17 y posteriormente como seleccionador nacional absoluto y responsable o coordinador de todas las selecciones del bádminton nacional. Entonces, bueno, sí destacar de esto, sin enrollarme demasiado, que creo que lo primero creo que es muy importante todo el tema formativo. No es necesario que todo el mundo sea graduado en Ciencias del Deporte, ni mucho menos, pero la formación de la cual ya se ha hablado, y creo que este tipo de charlas son perfectas, pues debe ser una constante en el mundo del entrenador. ¿Por dónde empezamos, Fran? No, antes de que ya entres en materia, Carlos, para el que sea nuevo en esta charla, vamos a hacer una ronda de preguntas que, en este caso, Carlos quiere que sea directamente sobre la marcha. No vamos a esperar a que él haga una exposición, esperemos a preguntas, otra exposición y esperemos a preguntas. Con lo cual, podéis levantar la mano o escribir por el chat y yo se lo traslado directamente, o doy paso para que lo trasladéis vosotros a través del audio, ¿vale? Pues por donde quiera, Carlos.
Siéntete libre. Me da igual. Si vemos el cartel, pues bueno, se hablaba de criterios de selección, que bueno, no sé si eso puede ser quizá un tema que pueda generar bastantes preguntas. Lo podemos dejar para el final, no me importa. Teníamos también novedades sobre la temporada y sobre las temporadas que vienen, ¿no? Los cambios que se pueden producir y hablar un poco pues de planes de juego bueno, o análisis de juego, siempre obviamente desde mi punto de vista. A mí no me importa, podemos empezar por donde queráis. No sé si alguien tiene alguna preferencia. ¿Hay alguien que se anime el primero a levantar la mano? Venga, animaros. Empieza si quieres, soy yo el que entra, ¿va? Por los planes de juego y análisis, que yo creo que es bastante interesante para nuestros jugadores y para Vale, nosotros los entrenadores. Bueno, Ángel, perdona, que no te había visto. Ángel ha levantado la mano. de acuerdo. No lo oímos, yo no lo oigo. Ángel, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Buenas tardes a todos. Mira, para romper un poco el hielo y empezar con la charla que nos vas a dar, en el currículum tuyo ha sido un currículum muy extenso, es extenso, por lo menos bajo mi punto de vista. Entonces, aunque no tiene mucho que ver con lo que hay aquí, sí que me gustaría saber un poco en tu evolución, ¿cuál ha sido la época más complicada para ti? Un poco para romper el hielo. Gracias. Pues, verás, la época más complicada para mí fue, y yo creo que esto lo conocen muy pocas personas, esta historia. Ahora ya la vais a conocer más gente. No recuerdo exactamente cuánto podía quedar para la clasificación de los Juegos Olímpicos en Pekín, pero en toda esa, ya sabéis cómo es el ranking, ¿no? El ranking es una herramienta bastante viva y bueno, hubo un momento, una época en el que, bueno, el español mejor posicionado en el ranking era yo. Esto justo coincidió con una racha no muy buena que estaba pasando a nivel anímico, sobre todo, y bueno, es curioso porque en el antiguo máster absoluto que se hacía en Alicante, le dije a mi padre que quería cenar con él, me senté con él en un restaurante a cenar y le dije que dejaba el vómito, que no me divertía y que dejaba el bádminton, vamos, que dejaba el bádminton, pero, y bueno, mi padre, pues bueno, primero se sorprendió, y después me dijo que, bueno, me preguntó que dejaba el bádminton, ¿qué era? Digo, no, que meto todo en una bolsa, ropa, raqueta, zapatillas, todo, y no quiero volver a saber nada más del bádminton. Y todo era porque había perdido un poco esa esencia, ¿no? Esa chispa que a mí me había hecho volver a jugar. Bueno, mi padre me dijo que me apoyaba, tanto él como toda mi familia, que me apoyaban en mi decisión, pero que lo pensara detenidamente. Entonces yo ya le dije que yo lo había pensado detenidamente. Yo estaba becado en Blume. Bueno, la verdad que era una situación bastante crítica. Y bueno, pues haciendo caso a su experiencia, obviamente, y a sus consejos, decidí darme 2 competiciones más de margen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero cambiando un poco el chip y tratando de encontrar eso que a mí siempre me había llevado pues, a disfrutar del bádminton. El primero recuerdo que era Toulouse. Fuimos a Toulouse, además fuimos en furgoneta, nos pegamos un viaje impresionante desde Madrid y bueno, perdí en primera ronda, pero perdí de otra manera. Y el siguiente viaje que tenía ya, si no lo recuerdo mal, era Perú y Miami. Y bueno, después de Toulouse, yo vi que, bueno, que algo había ahí que podía volver a encender esas ascuas, ¿no? Que quedaban por ahí. Pues bueno, fuimos a Perú y bueno, hice semifinales en Perú, hice semifinales en Miami, volví a disfrutar del bádminton y hasta hoy.
ese ha sido el momento más crítico, y creo que no el más crítico en bádminton, sino creo que uno de los más críticos en toda mi vida. Es interesante, Carlos, esto que comentas, porque en las charlas de María Martínez, de la psicóloga deportiva, hubo varias preguntas en relación, incluso también se habló por parte de ella, en relación a la frustración del jugador y, lógicamente, a que el jugador se queme. Y que el ciclo, en lugar de alargarse deportivamente, pare de forma radical. ¿Por qué crees tú que llegó a ese punto? Normalmente son muchos factores, pero a nivel, por ejemplo, relación entrenador-jugador, y además en cómo manejabas tú esa frustración o esa presión, ¿cómo crees que te influye a ti? Realmente no lo sé, porque yo muchas veces he analizado esta situación y es lo primero que he dicho, ¿no? Si os fijáis, yo estaba en la mejor situación que podía estar. Es decir, yo en ese momento era el primer español clasificado en el ranking. Es decir, mejor situación no podía tener de cara a una Olimpiada. Entonces, pero bueno, pues realmente no sé exactamente qué es lo que era. Yo siempre lo he achacado a que salía a jugar un partido y no es que tuviera presión de ganar, no sentía presión de mi alrededor, ni muchísimo menos, pero simplemente es que no me divertía jugando. Es que no me gustaba. No me divertía jugando. Perdí eso, no lo puedo explicar con palabras, obviamente. Yo creo que cada uno tenemos dentro esa cosita, ¿no? O esa chispa que nos hace seguir jugando todos los días, y yo eso lo había perdido, aun estando en la mejor situación posible. Y bueno, pues salí de ahí, empecé a buscar eso que me había movido siempre, y ya te digo, a pesar de, obviamente, no haber clasificado a la Olimpiada y bueno, y también pasar un mes regular, pero no por eso, no por no clasificar, obviamente, pues hablando coloquialmente estaba jodido, ¿no? Pero también ya se me presentó rápidamente la posibilidad de cambiar de jugador a entrenador y bueno, se acumuló todo, que fue también una época crítica, pero bueno, lo recuperé y creo que no lo he vuelto a perder nunca. Y no lo achaco a nada en concreto, simplemente es que no me divertía jugando. Perdí la esencia, es lo que yo pienso. Vale. Por orden, Moy tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Vale. Lo mío es sobre el plan de juego, así que si lo de Gustavo va en torno a lo que acaba de explicar Carlos, que entre delante, si le parece. Vale, Sí, iba sobre lo que estaban hablando. Vale. Venga, Gustavo, dale. Vale, buenas a todos. Pues nada, Carlos, bueno, yo después de 35 años de practicando bádminton y haber pasado también por todas las etapas, gracias a Dios, quitando esos 10 años que me dediqué al fútbol sala profesional, vuelvo y me encuentro otra vez la misma historia que me había dejado, que es, por ejemplo, la historia tuya que dices, Carlos. ¿Por qué en España hay tantísimos jugadores frustrados y dejan la práctica del bádminton? Tú tuviste la suerte de que tuviste la oportunidad de poder retomar y estar, gracias a Dios, en el bádminton, pero hay otros muchísimos jugadores que esa frustración que tú tuviste, pues no tuvieron la oportunidad de volver y hemos perdido muchísimos grandes jugadores en España y no sé si tu fórmula se podría, no sé, trasladar para que realmente no nos siga pasando lo que nos está pasando. Estás continuamente perdiendo muchísimos jugadores, sobre todo en la edad esa que te pasó a ti, sigue pasando en el bádminton español. A ver, a mí la edad a la que me pasó fue ya a los 26, 27 años, ¿vale? Yo, sí es cierto que se van quedando muchos jugadores en España, no sé si solamente es por frustración, pero creo que hay muchos más motivos del por qué se quedan jugadores y no son solamente motivos deportivos, bajo mi punto de vista. O sí y no, ¿no? Es decir, hay muchos jugadores y la inmensa mayoría, se quedan en el paso del instituto a la universidad.
Hay otros que consiguen seguir hacia adelante, pero también lo acaban dejando. Entonces, yo creo que aquí se mezclan muchas cosas. Y es que lo primero, y yo siempre lo he pensado, y ojalá algún día esto cambie, porque creo que todavía no ha cambiado a día de hoy, es la percepción, y no solamente de los deportistas, sino de todo el mundo deportivo, y de la concepción del deporte en España, y es que la vida de los deportistas es muy corta. Si vemos por muchas cosas, simplemente en muchos motivos, muchas veces porque le damos prioridad a los estudios, porque no somos capaces o no vemos que podamos desarrollar una carrera a largo plazo con garantías de estar viviendo de esa carrera deportiva y poder emplazar nuestra carrera académica para más tarde. Verás, yo me considero afortunado porque justamente esto que acabo de contar es lo que yo he hecho. Es lo que yo he hecho. Pero bueno, yo creo que se da un compendio de muchas cosas y creo que no solo en el bádminton, sino en el deporte en general en España, no tenemos una visión de largo plazo. Es decir, si ya con 19 años no he destacado y no soy top clase, pues lo tengo que dejar porque me tengo que dedicar a estudiar. Eso no solamente lo piensan los deportistas, lo piensan los deportistas, lo piensan muchos entrenadores, que no, que ya con 19 años ya no es bueno, ya fuera. Lo piensan los padres y las madres de esos deportistas porque dicen que se tienen que centrar en los estudios porque el deporte no lo lleva a ningún lado. Ya no voy a hablar de bádminton, hablo de deporte en general. Entonces yo creo que es un poco una ideología asentada que tenemos en España y eso es difícil de cambiar. Pero bueno, no sé si respondo a tu pregunta, Gustavo, pero bueno, creo que hay muchos factores que pueden influir en esa frustración, como tú lo has llamado, o en ese abandono, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, gracias. Vale, Moy. Sí, bueno, era sobre los planes de juego. Quería preguntarte, Carlos, que tú en concreto, pues, cómo lo sueles realizar o si utilizas algo aparte, supongo que utilizarás el Darfish, algo que sea más accesible a todos, puesto que todos no podemos Claro. tener acceso al Darfish. He tenido la suerte, pues, de escuchar a Ernesto, de escuchar a Javi Melgarejo, por ejemplo, cómo lo hacen y demás, y bueno, quería escucharte a ti un poquillo. A ver, como dices, Moy, Darfish es una herramienta que es súper útil. Si le sabes sacar rendimiento, es una herramienta que te da muchísimos datos, pero es una herramienta, primero, costosa. Una licencia de Darfish es costosa y después que necesita una inversión de tiempo grande. Una inversión de tiempo que, o sea, de ninguna de las maneras nos lo podemos plantear con los sistemas de competición que tenemos. Ya no con el sistema de competición, que, ojo, no estoy criticando el sistema de competición. El sistema de competición es el que tenemos y ya está. Y ya no hablo a nivel nacional, sino tú has viajado al extranjero con categorías inferiores y el modelo de competición es muy parecido al que hay aquí. Juega un partido, otro partido, otro partido. Entonces, cuando juegas 3 partidos en un día y llevas a más de un jugador, no a 2 o a 3, no, con que lleves a más de uno, eso se hace inviable. ¿Por qué? Porque depende de lo complejo o más o menos complejo que puedas tener, Darfish funciona con un panel donde tú vas clicando y todo eso se convierte en números que después tienes que analizar y procesar, ¿no? Y te dan datos. Lejos de la complejidad del panel, tú tienes que ver el vídeo y si tienes un vídeo que dura 50 minutos, pues como mínimo 50 minutos estás clicando todo lo que quieras observar. Y ahora eso se convierte en una tabla de datos, tienes que analizar esos datos, procesar todos esos datos, analizarlos y sacar las conclusiones y todo eso reflejarlo con palabras para explicárselo a un deportista, sentarte con él o la deportista y dedicarle tiempo a explicarle el plan de juego, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy útil
pero es una herramienta que conlleva mucho tiempo. ¿Quién puede usar esa herramienta? Pues esa herramienta, pues Carolina, por ejemplo, la utiliza, es una de sus bases, Fernando lo dice, además, pero claro, Carolina va a un campeonato y va sola. Juega un partido al día, entonces juega un partido al día, se vuelve al hotel y se empieza a trabajar. Aparte de todo el trabajo que pueda tener, pues bueno, Ernesto también analiza vídeos para Carolina, o sea, tiene un equipo detrás que analiza muchos vídeos y muchos datos que no son in situ, ¿no? Entonces, lo más fácil y donde recurre mucha gente, y yo también recurro, YouTube. YouTube es donde sacamos los vídeos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, el ojo. O sea, ponerte a ver el vídeo y ponerte a sacar información siempre que sea necesaria para él o la deportista con el que vayas a hacer el plan de partido. Es decir, no podemos hacer un plan de partido y me voy a tomar la libertad de usar los nombres porque ya he trabajado con ellos. No puedo hacer un plan de partido para Pablo igual al que hago para Bea, por ejemplo. No le puedo dar la misma cantidad de información. No le puedo dar ya no solo la cantidad, sino el mismo tipo de información. Es decir, son dos jugadores totalmente diferentes, independientemente de que uno un masculino y otro femenino, pero son personas diferentes y cada uno necesita que la información que recibe se la dé de la forma más adecuada y adaptada a lo que él o ella necesita. Entonces, lo primero que yo tengo en cuenta para un plan de juego es que tiene que ser lo más individualizado posible. Ya no solo analizar al rival, sino adaptado a lo que esa persona necesita. Yo aquí, si os quería compartir, antes lo he hablado con Fran, si os quería compartir pantalla para que y poneros dos modelos, ¿vale? Para que vierais un poco la idea. A ver, un segundo. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Voy a abrir este. Aquí está. Vale. Y comparto pantalla. Vale. Este no es el que quiero ver. Este. ¿Veis aquí un plan de partido? Vale. Y se ve bien. ¿Veis un Word, verdad? Sí, claro, se ve bien. Sí, vale, sé que no los voy a ir. Vale, he tapado, esto es el nombre, ¿vale? Y lo he tapado simplemente por respetar un poco la privacidad de la persona que ha sido estudiada. Bueno, pues aquí, si os fijáis, le doy, bueno, un par de indicaciones del jugador, diestro, jugador diestro, ¿vale? Esto es para individual masculino. Jugador diestro y de estatura media. Simplemente, pues bueno, para que tenga esa información. Y pensaréis, joder, a ese nivel le dice, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado? Obviamente a este nivel no, pero en niveles inferiores que nuestro propio deportista no se ha dado cuenta todavía de que el jugador es zurdo. Vale, pues eso es una premisa, yo siempre le digo a quien sea jugador de diestro o zurdo y le digo la estatura, ¿vale? Alguna información preliminar más, pues a pesar de su edad es bastante consistente en su juego, ¿vale? Es un poco genérico. Y después me centro en los saques, ¿vale? Siempre en los saques del rival, en las recepciones del rival y durante el juego. Esas son, digamos, en este caso, los tres ítems que yo observo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, pues lo saque, pues saca corto de revés y tiene variedad en cuanto a la zona. Bueno, yo voy sacando información que voy viendo en el vídeo, ¿vale? En el vídeo saco mucha más información de la que se pone aquí, ¿vale? Este plan de partido yo no se lo entrego al deportista. Este plan de partido es para mí. Yo de aquí, de todo lo que he desarrollado, ¿vale? De todo lo que he desarrollado, después le digo al deportista, oye, mira, pues en el saque
cuidado en el saque corto de revés porque normalmente saca 2-3, tal. Obviamente no le leo toda esta parrafada, ni pretendo que él se aprenda todo esto que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, un par de puntos en lo referente al saque, un par de puntos en lo referente a las recepciones. Aquí le he dejado un enlace de YouTube porque, pues bueno, depende del tiempo que tengo, también puede ser que se lo mando o directamente le mando el enlace de YouTube o me lo pongo yo. ¿Ves? Aquí, concretamente aquí, pongo el enlace y pongo minuto 41:27. Yo pincho este enlace, minuto 41:27 y veo esta jugada, que recepción a derecha, gusta fintar, tal, y tengo esa finta en concreto. Por si acaso, le tengo que enseñar, en el momento en que estamos preparando el partido, le tengo que enseñar esa acción en concreto, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué es lo que hace durante el juego? ¿Vale? Esto es una redacción, voy destacando las cosas más importantes, pues me las pongo en mayúsculas, simplemente pues para eso, para destacarlas, ¿vale? Y aquí, en este caso, pues veis que, bueno, la información es bastante extensa. Aquí hay que tener 2 consideraciones en el saque, 1, 2, 3 en recepciones y 1, 2, 3, 4, 5 durante el juego. Este deportista, yo ya sé de antemano que le puedo dar toda esta información. Es capaz de procesar esta información a la hora de plantarse en el partido y llevar a cabo todo esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Si vemos a otro tipo de deportistas, he dejado de compartir pantalla porque voy a abrir otro plan de partido. Si nos vamos a otro deportista, si os fijáis, este es otro plan de partido totalmente diferente. Si os fijáis, el otro era 1,5 páginas, mirad lo que es esto, no pasa de media página. ¿Por qué? En este caso es un individual femenino y la deportista, esto sí deciros que son jugadores que han ido con la selección, ¿vale? Deportistas que antes hablaba de saque, hablaba de recepciones, ¿vale? En ningún momento he hablado de patrones antes. Ahora, no, ¿ahora qué hablo? Ahora hablo de C1, hablo de C2, de complejo de juego 1, complejo de juego 2. ¿Qué diferencia hay? Pues cuando hablo del saque y poco más, y aquí hablo ya del saque y tercer golpe. En C2, recepción y cuarto golpe. Patrones de juego. A esta deportista, pues yo le puedo decir, mira, el fondo derecho, cuando entra de presión moderada, suele hacer esto, esto y esto. Esos son sus patrones de juego, ¿vale? Del fondo de rectificado, esto y esto y esto. Pero si os fijáis, esta información es mucho más escueta. Puede ser que haya a lo mejor la misma cantidad de información, ¿vale? Pero se la doy de otra manera totalmente diferente. Es más, digamos, la terminología también es totalmente diferente, ¿vale? Esta deportista está acostumbrada a trabajar así y el deportista al cual le hice el plan de juego anterior, que os he puesto antes, pues está acostumbrado a otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, por poneros un ejemplo de individualización. Si ahora necesitáis volver a ver los documentos, os los puedo poner, o a mí no me importa enviároslos, no hay ningún tipo de problema. Por poneros un ejemplo, una particularidad que me pasa siempre, por ejemplo, con Pablo Avián. Pablo Avián, vemos el partido, trabajamos el partido al rival que nos vamos a enfrentar, y una de sus preguntas siempre dice, ¿tiene algún golpe que es muy bueno? Entonces yo cada vez que analizo un partido, un rival para Pablo Avián, presto mucha atención en ver si el jugador que se va a enfrentar, con el que se va a enfrentar, tiene un golpe que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque Pablo necesita esa información. Es más, me la pregunta. O me pregunta también algunas veces, oye, ¿tiene una finta que sea muy bueno? Pues yo centro, aparte de todo lo que me pongo a observar
y analizar en el rival, pues presto suma atención en detectar si ese deportista tiene una finta que sea peligrosa y que a Pablo lo puede poner en peligro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Pablo necesita eso. De hecho, lo pregunta. A mí estamos hablando del juego, ¿verdad? Y cuando terminamos de hablar me dice, oye, ¿tiene algún golpe así? O, por ejemplo, me dice también, Pablo necesita información, me dice, Carlos, y cuando remata, a lo mejor le digo, mira, el remate de rectificado, o sea, es muy bueno. Y me dice, vale, ¿remata más paralelo o cruzado? Pues yo tengo que observar eso. Yo cuando hago un plan de juego, le tengo que dar a Pablo esa respuesta. Le digo, no, mira, remata 80% paralelo. Dice, vale, y cuando yo le remato más paralelo o le remato más cruzado. Pues yo eso lo tengo que ver. Yo tengo que ver si el deportista defiende mejor de derecha o de revés. Si defiende mejor de un volante que le viene paralelo o de un volante que le viene cruzado. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que me refiero con que los planes de partido, al final, podemos tener un estilo y podemos, al final, cada entrenador, si nos ponemos a mirar un partido, posiblemente aquí somos 42, pues saquemos 42 visiones diferentes. Está claro, ¿no? Porque no todos vemos igual. Pero realmente somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las necesidades del deportista. A cómo necesita, a cuánta información necesita, qué tipo de información necesita, cómo tiene que recibir esa información, ¿vale? Entonces, en eso se basan la manera de hacer los planes de partido. Por eso habéis visto dos documentos totalmente diferentes que son para dos personas diferentes. Vale, Carlos, habla de esos dos planes distintos porque vienen cada jugador ya con una costumbre de leer ese plan de juego y de asimilarlo. Si hablamos de categorías inferiores, hablamos de planes de juego para jugadores de categorías inferiores, ¿qué patrones crees tú que deberían ser los que se deberían tener en cuenta para que distintos entrenadores de distintos clubes hagan un plan de juego bueno para el jugador, sin entrar en definir en detalle? Y que cómo puede eso influir de cara a que esos jugadores vayan subiendo de nivel y pasen a centro de tecnificación con un plan de juego que tiene que adaptarse también a ese jugador que ya lo trae incorporado en esa lectura que tú comentabas o incluso a la selección nacional. Repíteme la pregunta, pues ha sido muy larga. A ver, si te llega un jugador en el que Sí. tiene un plan de juego ya definido por su entrenador, que ha trabajado desde su club, ¿qué patrones crees tú que son indispensables para que cuando ese jugador, además de que lo asimile, cuando ese jugador siga evolucionando y trabajéis con ellos, técnicos de selecciones, no haya mucha diferencia, no haya mucho cambio? A ver, lo ideal, obviamente, o sea, para entrenadores colores, ¿no? Y obviamente, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo o su estilo personal, ¿no? Y no vamos a decir que uno es mejor que otro. Pero sí es cierto que, y creo que es una cuestión que ya se viene buscando desde hace mucho tiempo en España, que debemos tender a hablar un lenguaje común. Debemos tender a hablar un lenguaje común. ¿Por qué? Pues porque que a lo mejor yo le digo a un niño X y tú le dices Y y le estamos diciendo lo mismo. O sea, no le estamos diciendo lo mismo. Nos estamos refiriendo a lo mismo, pero se lo estamos diciendo de diferente manera. Entonces, cuando los niños vienen con patrones de juego ya definidos de un entrenamiento, hombre, yo creo que lo primero es conocer al deportista. En caso de no conocerlo absolutamente nada y tener que enfrentarte a, imaginaros, vas por primera vez con un deportista a una competición y al final pues tienes que hacerle el coaching, le tienes que preparar un partido, todo eso. A ver, ahí obviamente lo ideal es que partas con información previa,
O sea, hoy día hoy estamos hablando 42 personas y resulta muy fácil, cada uno en nuestras casas. Entonces, yo creo que el flujo de información hoy día es muy fácil. Entonces, yo creo que lo más fácil es la comunicación. A ver, al final todo se basa en la experiencia. Depende de lo que tú conozcas al deportista, obviamente. Que eso sí coincide en una competición aislada. Que el deportista viene de un club y se incluye dentro de tu grupo de trabajo y ahora tienes que empezar a entrenar con él, pues tienes que empezar a educarlo, obviamente. Y tienes que empezar a reconducir ese entrenamiento hacia donde crees que debe ir, y obviamente el lenguaje es muy importante, por supuesto. Pero bueno, cuando te enfrentas a un deportista, no a un deportista, sino a una situación con un deportista que es la primera vez que cae en tus manos, pues bueno, yo creo que información muy clara, sin dar mucho rodeo, poquita información que se entienda y poco más. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a liar nosotros y vamos a liar al deportista, ¿vale? Pero bueno, lo ideal es partir con información previa. Rafiki pregunta, a la hora de plantear un plan de juego, ¿qué tanto por ciento del mismo consideras que debe tener en cuanto a las características del rival y a las de tu jugador? Repíteme la pregunta. A la hora de plantear un plan de juego, ¿qué tanto por ciento del mismo consideras que debe tener en cuanto a las características del rival y a las de tu jugador? ¿Características a qué te refieres? ¿A qué se refiere exactamente con características? A ver, yo la pregunta, y corrígeme si me equivoco, la pregunta la entiendo es: ¿jugar para evitar que el deportista te haga daño o jugar para hacerle daño tú? ¿Por ahí va la pregunta? Lo ha puesto por el chat. Rafiki, si quieres especificar un poco más o abrir el audio, puedes hacerlo, ¿vale? Es que lo ha puesto por el chat escrito. Vale. ¿Quién es Rafiki? ¿Rafa Galvez? No sé. No quiere hablar, ¿no? El nombre es Rafiki. Vale, bueno. Correcto, Carlos. Es el planteamiento que tú decías. Vale. A ver, bajo mi punto de vista, yo creo que el plan de partido lo que tiene que buscar es un equilibrio entre los dos. Es decir, no podemos jugar todo el tiempo a evitar que nos hagan daño, ni podemos jugar todo el tiempo a tratar, o sea, no a tratar de hacerle daño, sino vamos a ser fiel a nuestro juego y a nuestros patrones de juego al 100%, cueste lo que cueste. No, al final creo que tiene que haber un equilibrio. Es decir, tenemos que conocer los patrones de juego del contrario o de la contraria para poder incidir sobre ellos y destrozarlo, hablando coloquialmente, es decir, no permitir que lleve a cabo sus patrones de juego o hacer que no sean 100% efectivos. Y después, por supuesto, cómo hacer para sacar todos mis puntos fuertes para poder ganar a esta persona. Es decir, yo creo que tiene que haber un equilibrio. No te podría decir, Rafiki, no te podría decir un tanto por ciento exacto, pero creo que no se puede jugar ni para evitar siempre. Es decir, vea, pues voy a jugar a defenderme, que el contrario o la contraria evitar que no pueda desarrollar sus patrones de juego, porque entonces siempre voy por detrás. Pero creo que tampoco en un partido sería real decir que siempre voy a poder llevar a cabo mis puntos fuertes o mis principales patrones de juego, que es en el juego donde estoy cómodo, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. Óscar Gutiérrez dice, más que una pregunta es un comentario. Sí. Dice, sería bueno desde el staff de entrenadores de FEDBA que hubiera un modelo a seguir para que cuando los jugadores llegan a las selecciones, las órdenes sean más claras y entendibles y haya una mejor conexión entre entrenador y jugador. Es lo que yo he comentado antes de la terminología común. A ver, yo estoy de acuerdo.
hay un alto porcentaje de deportistas que componen las selecciones. No te podría decir ahora mismo el porcentaje exacto, pero es bastante alto, y conforme suben las categorías, más alto es, que pertenecen a centros de tecnificación. Y también es cierto que los centros de tecnificación cada vez hablamos más el mismo lenguaje. Entonces, bueno, yo creo que eso se va paliando. Vale, por ahora no hay más preguntas, Carlos. Si quieres, pasamos a algún otro tema que quieras comentar. Sí, Ángel acaba de levantar la mano. A ver, perdón, Ángel. Sí, es que lo había levantado un par de veces ya antes. Sí, un par de preguntas, Carlos. Sí. Esa información que le das al jugador para que desarrolle su plan de juego, supongo que se la das a partir de una toma de datos. Sí. Entonces, esa toma de datos, ¿qué instrumentos utilizas tú para esa toma de datos? Si utilizas plantillas, listas de control, ¿qué tipo de instrumento y herramienta utilizas? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, que me parece muy importante, es ¿en qué momento le das esa información al jugador? La pregunta la hago porque, claro, yo pienso que cuanto más larga sea o sea, cuanta más distancia hay desde el momento de empezar a jugar ese set o ese partido, la información más se le va a diluir al jugador. Es decir, si hay mucho tiempo desde que le das la información hasta que comienza a jugar. Esas son mis dos preguntas. Vale. Gracias. Pues en cuanto a la primera, como he dicho antes, si puedo utilizar Dartfish, utilizo Dartfish. Si puedo. Sí, perdona, Carlos. Sí. Claro, Dartfish es una herramienta muy útil, pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho tú. Claro, pero es muy costosa. Para nosotros es muy complicado utilizar esa herramienta. Es muy complicado. Después, cuando tengo que salir no sé, con deportistas a competiciones, cuando el torneo no te lo permite, ¿no? Cuando el torneo no lo permite, pues vídeo que trato de rescatar, o bien porque me lo han facilitado los deportistas, o bien porque busco un vídeo en YouTube o de cualquier fuente que lo pueda coger. Y yo particularmente, papel, digamos, mi ritual es el siguiente. El vídeo en el ordenador, tengo una libreta, cojo papel, boli, depende del tipo de datos que tenga que recopilar, estructuro la hoja, en plan, por ejemplo, el que habéis visto de saques, recepciones, pues pongo saques, recepciones, juego, y ahora voy viendo el partido y voy haciendo anotaciones, depende de donde toque escribir, que pues muchas veces paro el vídeo, le doy para atrás, le doy para adelante, o sea, nunca me veo un vídeo de corrido, ni solamente una vez. Es decir, a lo mejor estoy viendo, tengo que parar porque escribo. Entonces voy viendo el vídeo y voy anotando, pues me llama algo la atención del saque, pues lo anoto en el saque. Me llama algo la atención, pues y después eso siempre lo paso a Word y lo guardo y lo archivo. ¿Por qué? Porque obviamente al final eso ahorra tiempo. Eso ahorra tiempo. Si el plan de partido que os he enseñado del individual masculino tuviéramos que enfrentarnos otra vez a ese deportista, yo rescato el plan, me vuelvo a ver otro vídeo más actual, obviamente, que eso es una cuestión que hay que tener muy, muy en cuenta. No podemos seleccionar un vídeo que lleve 2 años en YouTube. ¿Por qué? Porque el deportista o la deportista habrá evolucionado, ha entrenado, habrá cambiado muchas cosas, muchos patrones. Tenemos que buscar vídeos que sean lo más reciente posible. Entonces, vuelvo a ver ese vídeo con lo que ya tengo archivado y sobre eso hago los cambios y lo guardo como una versión 2. Le pongo la fecha y ese es el sistema. Al final es ojo y bolígrafo. Cuando no tengo información, porque muchas veces, cuando estamos hablando nos vamos al campeonato del mundo o campeonato de Europa por equipo, y obviamente de los jugadores top de todos los países, algún vídeo encuentra.
pero cuando te vas al Swedish Sub-17 y te enfrentas con una francesa que no tienes información ninguna, es más, no has jugado ningún torneo nunca, pues no vas a encontrar ni un vídeo. Pues en ese caso, lo que hacemos es que planteamos el partido en base a objetivos personales de mi deportista, del deportista a la que yo entreno o al que yo entreno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como no tengo información de la rival, lo que no podemos, en lo que a mí no me gusta caer es en, venga, sal a la pista y ya veremos qué pasa. No, tenemos que salir con algo. Porque si no salimos, o bajo mi experiencia, se sale un poco diluido, ¿no? Es decir, disperso. A ver qué es lo que pasa. Y no, pues mira, ¿qué estamos ahora? ¿Qué llevamos entrenando este tiempo? ¿Defensa profunda y contraataque? Pues mira, pues vamos a empezar. Nuestro objetivo ahora va a ser, para empezar el partido, vamos a ver y vamos a trabajar defensas profundas o en contraataque. Que, oye, dice, es que no funciona. Bueno, pues entonces ahora hacemos los cambios. Pero tenemos que salir, con algún plan hay que salir. Porque si no salimos a ver qué pasa. Y creo que eso es peor que el no tener información y salir con algo. ¿Vale? ¿Quedaba algo por responderte? Sí, Ángel, la segunda, sí, me ha quedado claro. Vale. La segunda pregunta era, ¿cuándo le dabas la información? ¿En qué momento? Bien. ¿Qué distancia había desde...? Sí. Correcto. Pues mira, depende. ¿De qué depende? Depende del deportista. Lo mismo que los planes de juego son individualizados, depende del deportista. Yo me he encontrado con... He llegado a la instalación, he hablado con un deportista y digo, aquí estoy, ¿cuándo vamos a ver el plan? Y me dice, pues mira, voy a calentar un poquito, después lo vemos y después termino de calentar. ¿Vale? Pues lo hacemos así. Los tiempos lo marcan ellos. Es decir, los tiempos hasta jugar lo marcan ellos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque jugadores de la selección nacional absoluta, por ejemplo, se conocen muy bien y tienen su propio protocolo de calentamiento, tienen sus tiempos y cada uno el suyo. Hay otros, pues, que digo, oye, aquí estoy. Y nada más llegar a la instalación me dice, mira, vamos a verlo. Y yo ya me pongo a pensar en el plan, lo voy tal, y caliento y voy pensando en él. Y si veo que hay algo, pues volvemos a repasarlo después. Eso con deportistas que ya se conocen perfectamente. Por ejemplo, selección nacional absoluta. ¿Deportistas con los que entreno? Pues es cuestión de a lo que los acostumbre. A mí particularmente, pues no me gusta ni... A ver, no es que no me guste ni mucho antes ni mucho después. Sí es cierto que si tengo tiempo, pues me gusta el día antes, pues le mando un vídeo. Oye, mírate este vídeo. Y mañana por la mañana hablamos. Depende de la hora del partido. Es que depende mucho de los tiempos que tengamos para jugar ese partido. Por ejemplo, yo entreno a Cristina Teruel, ¿no? Pues cuando voy con tiempo, con ella lo he hecho. He tenido un vídeo y le he dicho el día antes, mírate el vídeo. Se mira el vídeo, tal, y le digo que me cuente qué información ha sacado, independientemente de que yo la analice. Yo la analizo. Y depende de la hora del día, pues bueno, con Cristina ni muy tarde ni muy temprano, es decir, ni justo antes de salir a la pista, ni 5 horas antes. Es decir, pues no te puedo decir el tiempo exacto, pero bueno, depende un poco del deportista. También es cierto que el momento dentro de todo el proceso en el que se encuentra Cristina, pues no es el mismo en el que se puede encontrar, yo qué sé, Clara Zurmendi, por decirte a alguien de la selección. Con Cristina estamos en un proceso, en pleno proceso de aprendizaje y bueno, pues a ella le pido que haga su propio plan de partido. Incluso ahí, cuando tenemos una percepción buena del riesgo y podemos decir, nos enfrentamos con un rival donde a priori no debemos tener problemas ninguno, algunas veces, digo, toma, este es el partido, si tengo el vídeo, le doy el vídeo, y si no tengo vídeo,
le digo que me ponga un objetivo. Entonces, el plan de partido lo hace ella. Entonces, depende del deportista, realmente. Por eso lo primero que he dicho es que tiene que ser individualizado. Vale, Gustavo. Vale, mira, hasta el momento creo que estamos hablando del pre antes del partido, y me gustaría hacerte un supuesto práctico Sí. de que una vez que ya estamos en el partido y tanto nuestro plan de juego como entrenadores, como el plan de juego del entrenador contrario, ¿vale? Están saliendo bien los dos. ¿Qué significa? El partido va igualado, ¿no? Por ejemplo, 10-10 y nos vamos al descanso al 11. ¿Qué le das tu prioridad? La pregunta sería, ¿seguimos potenciando nuestro plan o contrarrestamos un poco el suyo? Depende. Yo sé que Ahora claro, no te puedo dar una respuesta. Es una pregunta del millón. Evidentemente es la realidad de la que tenemos muchas veces. Si el plan va perfecto porque vamos sobrados, no hay que tocar nada, ¿no? Pero en ese supuesto donde realmente pues, coinciden dos buenos entrenadores, dos buenos lectores del partido, dos buenos jugadores, ¿qué prioridad le das tú? ¿A tu potencia o a su debilidad? Yo te voy a responder con una pregunta, si me lo Venga. permite. ¿Y el deportista a qué le da prioridad? ¿Tu deportista a qué le da prioridad? Porque depende de lo que te encuentres. A lo mejor sales y te llevas una sorpresa y te dice, si sigo así, estoy seguro que no pasa nada, vamos igualados, pero yo sé que si sigo así voy a ganar. A lo mejor te tienes que dar la vuelta y callarte y no hacer hincapié en nada. O a lo mejor te dice, sí, lo mío funciona, pero es que me está agobiando mucho aquí y tal, y a lo mejor necesita hacer un pequeño cambio. Entonces, ahora te pregunto yo, ¿a qué le da prioridad el deportista? Porque, claro, a ver, esto no es... Obviamente los entrenadores somos importantes y por eso estamos aquí, pero los realmente importantes son los deportistas. Entonces, ¿el deportista en qué estado está? Yo te contesto con mis conocimientos de entrenador y mi experiencia. Yo está claro que mis jugadores, todo su plan va sobre la creencia. Y yo machaco sobre la creencia. Tiene que creer sí a sí sobre lo que está haciendo y sobre lo que yo le estoy diciendo, evidentemente. A partir de ahí, lo escucho en el 11. Como tú dices, si me hablas de su agobio, porque no se despega en el marcador, modificamos lo del contrario. Si no me habla de agobio y que se siente a gusto, seguimos con nuestra creencia, que es con nuestro plan de juego. Mira, os voy a poner un ejemplo y obviamente esta es mi visión particular, ¿vale? Que conste que esto no es oficial ni es mi visión particular. No sé si tenéis en mente la final de Río de 2016, de individual femenino, donde Carolina tenía la cosa en el primer set bastante controlada. De hecho, creo que estaba llevando el plan de juego bien, tal, y perdió el set. Y lo perdió. ¿Ahora qué hacemos? ¿Seguimos igual o cambiamos? Bueno, de hecho es un ejemplo de Carolina Marín. Carolina Marín controla mucho un set, otro lo descontrola y un tercero Bueno, sí, pero que realmente, a ver, yo tirando de memoria, recuerdo que en la final, Carolina, a ver, en la final de Río, estaba desarrollando un plan de juego, creo que el plan de juego bastante bien, pero perdió. Perdió el set y ya está. ¿Ahora qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Con ese plan de juego se le gana a Sindhu y lo cambiamos? Es que depende. Yo ahora mismo no te podría decir, pues voy más por aquí o me voy más por allí. Depende de la situación que se esté viviendo, depende del estado del deportista. Yo creo que depende de muchas variables. Que no solamente depende de decir cambio el plan de juego o no lo cambio en base a si he ganado o lo he perdido o el marcador va igualado. Creo que el nivel emocional del deportista es muy importante, lo que él o ella te demande también. No sé, a lo mejor muchas veces simplemente hay que hacer pequeñas variaciones, no hay que cambiar un plan de juego, no hay que decantarse por una cosa o por otra.
Oye, mira, es que me está... Bueno, pues si estamos haciendo esto, pues mira, vamos a meter una alternativa más e implementamos el plan de juego, no sé, ¿no? Yo no te Una pregunta podría... relacionada, Carlos, en la charla con María Martínez, que además eres la psicóloga de Carolina, como sabéis, hubo una pregunta relacionada también con, pues eso, a nivel de los intermedios y un poco pues los intervalos y cuándo hablar, de qué forma hablar el entrenador, cómo dirigirte, si especificar más en la parte técnica, si alargarlo mucho o si ir más a la parte más psicológica, de ánimo y demás. Y al final ella pues, decía que lógicamente depende un poco de la intuición del entrenador y del feeling que tiene ya con el jugador, cómo lo conoce y en base a eso, pues el entrenador escoge una decisión u otra. Claro, a ver, la relación, y relación me refiero a todos los niveles que tiene el entrenador con el deportista y lo que es capaz de conocerlo, es una pieza fundamental. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. Hasta el año pasado había un jugador en el centro aquí en el centro de Andalucía de entrenamiento, José Miguel Rodríguez, ¿vale? Creo que muchos de vosotros lo conocéis. Pues mira, con Josemi depende de cómo yo viera su actitud en el campo, independientemente del marcador. A ver, no nos podemos ir si va perdiendo 11-0 o si va ganando 11-0, ¿no? Vamos a poner una situación normal. Yo, depende de su actitud, de su estado, sobre todo a nivel emocional, pues si estaba en flow, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el punto 11 yo echaba el minuto, que hay un minuto de descanso, yo echaba el minuto en el camino que hay de mi silla a la suya, a la cesta, y de la cesta a la silla. Un minuto. Iba, pero vamos, lento no, lentísimo. ¿Por qué? Porque no me interesaba decirle absolutamente nada. Ahora, cuando su estado emocional no era el que tenía que ser, antes de que cayera el volante en el punto 11, estaba yo ya en la cesta, porque necesitaba intervenir. ¿Vale? ¿Eso qué te lo da? Eso te lo da el conocimiento que tienes sobre tu deportista, sobre el deportista que entrena. Que ya te digo, cuando él estaba, que se salía, yo me levanté. Es más, caía el volante, él iba a la cesta, bebía agua y yo algunas veces casi no me había levantado de la silla. Me levantaba tranquilamente, iba a verlo, todo bien, bien, y me daba la vuelta y me iba otra vez. No le decía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no necesitaba que le dijera nada. Es más, a lo mejor le digo algo y lo estropeo y lo saco de ese estado. Pues antes de sacarlo yo de ese estado, pues pierdo el tiempo que tengo en darme el paseíto. Sí me daba el paseíto porque él habíamos acordado que él siempre quería que yo saliera. Vale, pues yo salía. Pero algunas veces iba muy rápido, otras veces iba muy lento, depende. Entonces, al final eso es la relación que tú tienes con el deportista es sumamente importante. Al hilo de eso, Carlos, también comentamos, a ver qué opinas tú, la comunicación entre técnico y jugador durante las competiciones y sobre todo en categorías inferiores y en campeonatos provinciales o incluso en campeonatos autonómicos, que también María comentaba que muchas veces no hacemos al jugador autónomo y creamos una dependencia entre el jugador y el entrenador y necesita que en el intervalo estés para comentarle algo, pero necesita que estés allí. Y si no estás, ya no se siente seguro. Entonces, ¿cómo ves tú eso y a qué edad de modificar eso? Eso es un gran problema, bajo mi punto de vista. Porque al final te encuentras partidos que lo están jugando Gustavo contra Carlos. Uno en una silla y otro en otra silla. Y eso es un problema. Y los deportistas están haciendo lo que el deportista de Gustavo hace lo que Gustavo le dice, el deportista de Carlos hace lo que Carlos le dice. Y es un partido
pues como si, yo qué sé, como si te pones a jugar a la Play, exactamente igual. Y yo creo que eso es un gran problema. Es un gran problema que además se relaciona con algo que ya hemos hablado, que es cuando un deportista cae en manos de un entrenador porque da la casualidad de que tiene que viajar con ese entrenador o esa entrenadora, ¿ahora qué hacemos? Que no está Gustavo detrás. Pues ya está, pues entonces pierde. Porque como no es autónomo y no está su entrenador o su entrenadora detrás, ya pierde. Mira, ahora hay muchos países que ya lo tienen implementado desde hace mucho tiempo y yo la verdad que yo abogaría por eso en España. Y es que en categorías inferiores no se permite a los entrenadores salir. De hecho, mira, en Suecia, en el mes de noviembre aproximadamente, hay un torneo, el Swedish Youth Game, que hay desde su 11 hasta sus 17, ¿vale? Bueno, pues ni en su 11, ni en sus 13, en su 11 y en su 11 y en sus 13 no hay coaching. No hay coaching. En sus 15 hay coaching entre sets. Y en su 17 normal, porque como su 17 es una competición oficial regulada por Badminton Europe, no se puede hacer eso, ¿no? Pero en esas 3 categorías inferiores no hay coaching, o el coaching va evolucionando en cuanto a intervención conforme van aumentando las edades. Y yo creo que eso es sumamente importante. Desarrollar eso en los entrenamientos, pero también en las competiciones. Hoy día, y yo me he tenido que enfrentar, y creo que si hay casi todos los entrenadores que están aquí y entrenadoras, alguna vez en su vida se han tenido que enfrentar al típico padre o madre que dice, ¿y por qué no sales con mi hijo a darle instrucciones? Pues que a lo mejor su hijo no lo necesita. Lo que necesita es ser autónomo, enfrentarse a la frustración, ser capaz de resolver problemas, de enfrentarse a los problemas para buscar una solución mucho más allá de lo que implica una derrota. Porque muchas veces la derrota es más importante para nosotros, los entrenadores, o para los padres y madres, que para los propios niños y niñas. El niño y la niña, obviamente, además, y yo cada vez he conseguido verlo de forma diferente, pero hubo un tiempo que, sobre todo cuando empecé a ser entrenador, es que me lo tomaba así también. Es decir, pensamos que somos a los que más nos importa ganar o perder. No, al que más le importa ganar o perder es al niño o a la niña, que es el que está jugando. Son los primeros que quieren ganar. Y el resto está después. Ni el padre, ni la madre, ni el entrenador, ni nadie. El primero o la primera que quiere ganar es el deportista. Pues para eso está jugando. Pero y pierden un partido y se hartan de llorar. Y creo que eso es bueno. Me he encontrado con padres que me dicen, es que mi hijo se harta de llorar. Pues eso no es malo. Mira, se está enfrentando a la frustración. Eso significa que lo que está haciendo le importa. Si está aprendiendo. Entonces, yo creo que eso es un gran problema. Hoy día, hacer deportistas poco autónomos. Creo que la creatividad tiene que aflorar, la resolución de problemas tiene que aflorar y nuestro entrenamiento tiene que ir dirigido a fomentar eso. Totalmente de acuerdo. Copy, por ejemplo, en la última de la charla comentaba que muchas veces prevalece el ego del entrenador a que el entrenador piense lo mejor para su jugador. Y quizás en una temporada a ese jugador lo mejor que le viene es que pierda bastante. Y no hay que modificar eso para que consiga una medalla en un torneo y el entrenador se sienta bien porque tiene un jugador que está entrenado muy bien y ha conseguido muy buenos resultados. O sea que en ese sentido sí. Hay que ganar, como he dicho, todos queremos ganar y si gana, que sea aprendiendo, obviamente. Y, a ver, de vez en cuando, no es cuestión de irse a los extremos, de vez en cuando, pues si necesita un empujoncito, pues bueno, pues no pasa nada, pues se le da, pero esa no puede ser la tónica. Yo creo que hay que ser lo suficientemente cercano a los deportistas y estar lo suficientemente lejos como para que haya un equilibrio. Porque si no empezamos a hacer deportistas poco autónomos.
No puede ser que haya un deportista que cada vez que vaya termine un punto, se dé la vuelta, te mire y te pregunta que cómo saca. Eso no puede ser. Y pasa. Muy. Bueno, es un poco pregunta, reflexión sobre todo esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hablado y bueno, con el sistema que sobre todo los países nórdicos hacen, ¿no? De que en categorías inferiores no se sale a hacer coaching. Aquí en España no sé por qué no se hace o por qué todos entramos en esa dinámica y al final uno nos llevamos a otro y al final no se hace. No sé si es que hubiera que poner algo en la normativa o algo al respecto, no sé qué opináis, ahora me lo comentáis. Para regularlo, porque es que está claro que es que al final, aunque muchos de nosotros pensemos así, después llega un torneo y los propios entrenadores no lo hacemos. Es que salimos. Y por bien porque te lo demanda el jugador o porque estás viendo al otro entrenador enfrente y tus padres y tu niño te están mirando con cara rara, o por eso digo que no sé si sería lo correcto regularlo. Ahora después me contestáis. Después de todo esto, yo, por ejemplo, particularmente, lo que suelo hacer es que en las categorías sub-11 no suelo sentarme, ¿vale? Y en provinciales, por ejemplo, los provinciales no van sin entrenador, ¿vale? Pero no sé si eso es del todo correcto, porque a lo mejor darle menos importancia a un provincial que a un TTR, no lo sé. Lo hago de esa manera porque creo que a lo mejor es lo correcto. Entonces quería saber un poco vuestra opinión o cómo lo hacéis, cómo lo haríais, si a los provinciales sí iríais y no saldríais en todo o con un poco mixto. A ver, mi opinión es que para que se haga, se tiene que regular. Si no, no se va, no se va a hacer. Esa es mi opinión. Y aún así, creo que si se diera el paso para regular todo eso, que lo veo bastante positivo, creo que debería ser como lo que estamos ahora, ¿no? Como una por fases, una desescalada. Porque entonces muchos entrenadores lo verían como una auténtica locura y sería problemático. Pero bueno, yo estoy al 100% de acuerdo en que para que esto se lleve a cabo no puede ser un pacto entre caballeros, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que venir en la normativa o en la reglamentación de la competición, o no sé exactamente dónde, pero se tiene que contemplar en el reglamento. Y después, en cuanto a acompañar a los deportistas o no, yo siempre soy partidario de acompañarlos, porque creo que ya no es por desmerecer el provincial o el torneo donde se vaya, sino es simplemente por darle esa importancia a los propios deportistas, no al torneo en sí, sino a los deportistas. Es decir, un entrenador. ¿Cuántos niños van? 20, pues va un entrenador. ¿Para qué? Pues bueno, pues está allí, controla los cuadros, controla un poco que la gente no se disperse, que... Bueno, no sé, ya creo que también va un poco en la filosofía que tenga cada club, ¿no? Creo que es algo muy, muy particular. Pero yo, si me pides mi opinión, el entrenador o un entrenador, una figura de entrenador que, a ver, una figura de entrenador no tiene, si no va a ejercer como tal, pues quizá a lo mejor no sé, pues puede ser un deportista destacado del club o que haya hecho una mano, no sé qué figura podría ser, ¿no? Pero, pues bueno, pero sí darle esa importancia, no tanto a la competición, por ser provincial o municipal o lo que sea, sino al propio grupo de deportistas que al final son los con los que trabajas diariamente. Muy bien, por ahora no hay más preguntas. Si alguien se anima, si no, cambiamos de tema, Carlos. ¿Por dónde queréis tirar? ¿Nos vamos a los criterios ya? Si quieres enfocarlo en cuanto a criterios, pero hay varios jugadores que están participando, o sea, que son asistentes ahora mismo. Puedes enfocarlo un poco a un jugador que no haya estado nunca en la selección. ¿Qué trabajo, más que trabajo, cuál es la evolución de ese jugador hasta llegar hasta la selección? Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que ¿quién puede ir a la selección? Es decir, yo creo que
mucha gente se pregunta eso, ¿no? ¿De quién puede ir a la selección? Y en este caso, como responsable de selecciones nacionales, yo siempre lo hablo con David Serrano, ¿no? Que es el director de área. Es decir, a la selección, yo qué sé, sub-15, pues pueden ir todos los jugadores españoles que sean sub-15 y tengan licencia. Eso es lo primero. Y los criterios, que es a lo que en lo que entraremos, pues tienen que ir dirigidos a que todos los deportistas tengan opciones de poder ir o de poder conseguir una plaza en esa selección de su categoría. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, pues los criterios ya, bueno, yo creo que todo el mundo ya conoce los criterios, ¿no? Y no vamos a entrar en la línea de criterios y demás, pero bueno, para que sepáis que nosotros, dependiendo de el tipo de competición y la categoría, sí es cierto que usamos muchas herramientas, ¿vale? Los seleccionadores utilizamos muchas herramientas. Utilizamos herramientas principalmente de ranking, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos dan una visión bastante fiel, y esperemos que a partir de ahora más fiel todavía, de lo que puede ser el bádminton nacional, sobre todo en categorías inferiores. El ranking nacional. Obviamente el ranking nacional se ponen limitaciones, ya sabéis, pues muchas veces aparece pues hasta el 8 del ranking nacional en la prueba tal. Se utiliza el ranking internacional en caso de que lo haya, bien sub-19 junior en este caso, o sub-17, sub-15 no hay. Y obviamente el criterio del seleccionador o la seleccionadora nacional, en este caso que tenemos una seleccionadora sub-15, pues otra de las herramientas que usamos. Nosotros normalmente solemos huir de poner una competición clave, por decir, bueno, yo que soy de Huelva. El máster de Huelva, el que gane el máster de Huelva va, ¿no? Por ejemplo, nosotros solemos huir de eso. No está dentro de nuestra filosofía. Entonces, realmente, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer un deportista para ir a la selección? Lo primero, cumplir los criterios, eso está claro. Y desde que un deportista empieza una escuela, pasa al club, centro de tecnificación si va, o Blume, al final todo va a ir basado, obviamente. Estamos hablando de selecciones nacionales. Al final, el 90%, 90 y pico por ciento de los deportistas que se eligen en base a sus resultados. Y sus resultados lo van a dar el trabajo que hagan día a día. No puedo decir mucho más porque realmente esa es la fiel realidad. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Los que son deportistas. Animados, venga chicos. O los entrenadores, vamos. Está Óscar Martínez también. Óscar, si te quieres animar también a algún comentario. ¿Hoy? Mira, una preguntilla. Dentro de los criterios, puedo hablar, ¿no? Sí. Yo, como no habla nadie, a mí me gusta. Moi justo acaba de levantar la mano, Gustavo. Si no te importa, vamos a Hombre, seguir por el turno, ¿vale? supuesto, Moi siempre el primero. No, Vamos, que no pasa nada, ¿eh? Aquí La manita, Gustavo. he puesto. Después de 35 años va a haber que enseñarle a esta a levantar la mano. Una pregunta, bueno, o más bien una opinión, ¿vale? Lo de los tipos de criterios me parecen casi todos correctos, pero por ejemplo, en concreto los del ranking, a veces, no siempre, me parece un poco injusto porque hay deportistas que a lo mejor tienen la oportunidad, porque estén en un club o en otro, o en un centro, ¿no?, de tecnificación y tal, a que tienen más oportunidades de salir y de tener más torneos, ¿vale? Aunque solo cuenten los 7 de siempre, ¿no? Pero bueno, más veces salen, más oportunidades de tener mejores resultados, también es verdad. Y creo que muchas veces también se deja esa regularidad, o mejor dicho, el estado de forma en el que está en ese momento, del jugador se olvida, a veces. Yo pongo un ejemplo, que como lo he vivido en mis propias carnes, gracias a una federación, cuando he ido en selecciones, ¿vale? A mí el año pasado, por ejemplo, fue una grata sorpresa ver
a Lucas, jugador de Granada, ¿vale? Porque a pesar de a lo mejor no ser el mejor, yo creo que él hizo una temporada para enmarcar y con una regularidad espectacular y estaba en su mejor momento de forma. Y el tío fue a selecciones merecidamente. Entonces, ahí chapó. Quizá porque lo elegimos entre todos los seleccionadores, ¿no? O todos los que íbamos a selecciones. Entonces, a veces por eso tengo esa sensación de que el ranking no es totalmente justo y creo que también tendría que primar un poquillo el estado de forma o la regularidad de ser deportista. Era simplemente eso. Yo te comento, lo que pasa es que tú estás comentando una casuística muy particular de una comunidad autónoma, en este caso la andaluza, y un proceso de selección pues también bastante peculiar, bastante peculiar, como es la que hemos seguido durante muchos años, que es bueno, una apuesta en común, ¿no? Yo creo que eso se puede dar, pero cuando hablamos de selecciones nacionales, primero que el volumen de deportistas aumenta exponencialmente, está claro. Y realmente cuando nos ponemos a hacer, porque esto nos lo hemos encontrado un montón de veces, cuando nos ponemos a hacer criterios, siempre salta la cuestión de la objetividad. Entonces, cuando hablas de objetividad, la objetividad te la da el ranking. Te la da el ranking. La objetividad de la regularidad también te la da el ranking. La objetividad. Entonces, a ver, el estar en un club o en otro, o en un centro, o en el sitio donde estés entrenando, pues bueno, pues otorga las oportunidades que otorga. Pero bueno, yo estoy seguro de que si un club tiene deportistas que son potencialmente buenos para ir a una selección nacional, la apuesta va a ser en firme, creo. Entonces, bueno, nosotros los seleccionadores al final nos tenemos que fiar y apoyar en herramientas que son, bueno, que sean objetivas en ese aspecto. Aún así, y lo podéis ver publicado, en los criterios siempre aparece como último criterio del seleccionador, ¿no? Que es, digamos, ese último criterio por si no se completan las selecciones, dar de los deportistas que el seleccionador crea o que están teniendo mejor rendimiento, mejores resultados o lo que sea. Es su criterio. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esta objetividad que se le pide a los seleccionadores nacionales hay que basarla en algo y la objetividad a esa regularidad de la que tú nos hablas, Moy, nos la da el ranking nacional, en este caso. Gustavo. Menos mal que he dejado hablar primero a Moy, madre mía. Te van a dar pocas, Moy. Oye, nada. No te preocupes. Oye, una cosilla. ¿Es posible que un campeón de España solo tenga el criterio de ser campeón de España y no vaya a la selección española? Te hablo desde la ignorancia, ¿eh? ¿Cómo? Gracias a Dios, hace tiempo que no tengo un campeón de España. ¿Que un campeón de España no reúna criterios para ir a la selección y sea campeón de España? Ya sea de la sub-15, sub-17, sub-19. Absoluta no, porque absoluta eso está otorgado ya. A ver, pues todo depende de los criterios que se hayan marcado. Y bueno, entonces sería una pregunta, ¿sería injusto no llevar al campeón de España siendo campeón de España y no tener los criterios, por ejemplo, del ranking internacional? Porque sus posibilidades pues no son, bueno, económicamente, y encima no está en un centro o no está en un club económicamente con posibilidades o familiarmente de poderle conseguir un viaje al extranjero y hacer puntos, no sé. Vale, te voy a hacer otra pregunta. No sé, es como una cosa rizar el rizo, ¿no? Sí, ya, yo lo voy a rizar más todavía. Ese campeón de España, ¿en qué estado llega en el ranking al Campeonato de España? Hombre, yo por ejemplo estoy pensando ahora mismo en un jugador del Club Alicante, que posiblemente si todo se hubiera dado con normalidad, qué desgracia para él este año,
para mí creo que hubiera sido campeón de España. Y no sé qué criterio o por dónde iría, porque tampoco está en el CT de Valencia. A ver tú, que yo no soy de Valencia, pero sí que me ha gustado ese jugador, lo sigo llevando todo el año. Y ese chaval posiblemente sería campeón de España este año y no tiene criterios internacionales ni los rankings no vi allá tampoco, normal. ¿No? No O sea, sé, ¿no? ¿va a ser campeón de España pero no va a estar arriba en los rankings? Es mi pregunta. ¿En ranking internacional lo tiene? No, nacional. Hombre, me imagino que estaría arriba. No está muy arriba porque no participa en todo, pero sí. Bueno, un ejemplo. A Ha ver, venido a la yo cabeza. sí, Un entiendo. caso Yo raro. sé que está rizando el rizo. Mira, vamos a ver, si no sé si os fijáis, podéis coger, no sé qué ejemplo os podría poner. Os podría poner el ejemplo de Campeonato de Europa Sub-17 del 2019, ¿vale? Para ese campeonato se sacan unos criterios que se sacan con bastante antelación, ¿vale? Pero antes de ese campeonato, desde el área deportiva, el seleccionador nacional sub-17 establece una serie de competiciones, si no me equivoco, y estoy hablando de memoria, fueron 7, ¿vale? Fueron 7 que se hicieron como selección nacional. Y de esas 7, ya no te puedo decir cuántas son, de esas 7, en todas ellas se elaboraron criterios. Y no me acuerdo cuántos exactamente, pero vamos a ponerla, imagínate el Campeonato de Europa Sub-17 en septiembre, pues hay 7 competiciones, ¿vale? Pues en la primera competición, los primeros criterios que sacaron contemplaban el ranking nacional y contemplaban el ranking internacional. Y la segunda competición también, es decir, se le da oportunidad a deportistas, o sea, los criterios van evolucionando y obviamente cada vez se ponen más duros porque se tienen que poner más duros y más exigentes, van evolucionando y si los tomamos desde el principio, al principio, las primeras competiciones, se tienen en cuenta muchas más herramientas de las que se pueden tener en las últimas competiciones. Es decir, que ese deportista, no sé de qué deportista me hable, pero ese deportista posiblemente tenga sus opciones para ir con la selección nacional. Y si va con la selección nacional a una competición preparatoria, o sea, que está planificada de cara al futuro campeonato de Europa, va a competir en Europa y va a tener opción de mejorar en el ranking europeo. Y si consigue ir a todas las convocatorias nacionales y hace buenos resultados a nivel internacional, ¿por qué no va a ir al Campeonato de Europa? Estaría cumpliendo criterios, ¿vale? ¿Que el campeón de España tenga que ir sí o sí? Bueno, eso, yo te hago una pregunta. Imagínate que el campeón en la final del Campeonato de España, el claro favorito, hay una persona que es clara favorita, ¿vale? Y hay otra que no tanto. Se lesiona. Y ahora, pues, el campeón de España es el otro. Si está como criterio, el criterio hay que cumplirlo. Si está como criterio. Si no está Efectivamente. como criterio, pues Entonces como esto es todo. un debate, Gustavo, que siempre se No. tiene. No, a ver, que es un debate que siempre se tiene y que mucha gente, pues hay gente que opina a favor, hay gente que opina en contra, ¿vale? Pero que se puede dar esa casuística. Se puede dar esa casuística. Entonces, si está como criterio, lo tienes que llevar. Y realmente tiene que estar como criterio, ¿es obligatorio que esté como criterio? Bueno, pues yo creo que es cuestión de diferentes puntos de vista. Ya, Mira, no. Óscar tiene la mano levantada, lo podemos escuchar a él Sobre también. todo por darle, como por excelencia, nuestro campeonato con máxima calidad y excelencia en el Campeonato de España, y obviamente en España, con lo cual ese premio, ya que tampoco hay un premio económico porque las circunstancias no lo permiten,
pues haya otro tipo de premio, vamos, no sé, en unas categorías o en otras, ¿no? O un premio de un viaje con la selección en categorías más inferiores, no sé, yo no sé, por realmente darle un plus más importante que solo el emocional y el personal de, soy campeón de España y esa medalla, sino ese plus de premio que sea, pues, ir una vez con la selección española al siguiente ranking internacional, no sé. Una propuesta también, evidentemente, ¿no? Óscar, si quieres aportar. Buenas tardes. Buenas. Hola a todos. A ver, con este tema de los criterios, y además me consta que Carlos es un gran defensor de los criterios y ha sido una parte muy importante a la hora de desarrollar toda la línea de criterios que se han ido siguiendo, creo que es importante dos cosas. Primero, distinguir entre competiciones individuales y competiciones por equipos. Yo no quería entrar ahí, pues entonces ya... Pero creo que es importante porque son cosas que están publicadas y que la gente las ve y creo que es bueno que se entienda. Ahora si quieres, yo aclaro esa cuestión. Comentas. Y luego, por otra parte, creo que también es importante dejar claro que los criterios o la línea de criterios que marca la federación tienen que seguir un poco la propia estructura de la Federación Española. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por supuesto, que hay que dar oportunidad a deportistas como el que comenta Gustavo, que entrenan en clubes, pero tenemos que dar prioridad a la gente que ya está dentro de la estructura de la federación, en los centros de tecnificación o en el CAR, ¿vale? Esto no significa que haya que excluir a esos deportistas. Como ha dicho Carlos, pues tendrán opción de clasificar. Y creo que sé por dónde vas respecto al deportista que comentaba, Gustavo, que además sí que clasificó con la selección para el Spanish, que por desgracia no se ha podido, por este tema, realizar la competición, pero él a través del ranking nacional, de su posición en el ranking nacional, precisamente por hacerlo muy bien, como tú decías, en los torneos nacionales, ha clasificado a una competición preparatoria, en este caso, con la selección nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos deportistas de clubes, ¿vale? Sí que tienen opción de ir con la selección. ¿Cómo? A través de estas competiciones preparatorias que, como ha explicado Carlos, pues una vez que entras, empiezas a coger puntos en ranking internacional y tienes opción de acceder pues, a un campeonato de Europa, etcétera. Entonces, simplemente eso, comentar esas dos cosas. Primero, que creo que los criterios, obviamente, tienen que seguir la línea, la estructura de la Federación Española. Y segundo, pues que ya lo comentará Carlos ahora, pues que existen dos tipos de criterios en función de competiciones individuales o por equipos. Es un poco lo que yo puedo aportar de este tema, que Carlos es mucho más experto que yo. No. Gracias, Óscar. Por alusiones, si quiere Carlos, y después pasamos a Gustavo. A ver, a lo que hace referencia Óscar, a ver, que yo no he querido entrar porque, bueno, sería... nos podríamos pegar hablando de los criterios muchísimo tiempo y además nosotros hemos debatido mucho. Yo siempre he sido un fiel defensor y bueno, y gracias Óscar por los halagos que has tenido hacia mí. He sido un fiel defensor o detractor, depende de la situación, de los criterios objetivos. Y me explico. Cuando se empiezan a elaborar criterios, que es una tarea cuanto menos fácil, ¿por qué? Porque al final estás decidiendo y plasmando en un papel cuál es la forma de que los deportistas se clasifiquen o obtengan una plaza en las selecciones nacionales, y es bastante complicado. La verdad que nos rompemos mucho la cabeza. Siempre se dice, no, porque los criterios objetivos, y bueno, yo soy defensor y detractor a la vez. ¿En qué sentido? Pues cuando yo me senté en el área deportiva, mi planteamiento fue sencillo, es decir, vamos a dividir las competiciones según el tipo de competición que tenemos. Tenemos competiciones individuales y competiciones por equipo. Las competiciones individuales, soy un fiel defensor de los criterios objetivos, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque creo que todo el mundo tiene que tener el mismo derecho
a poder ir con la selección nacional de su país. Pero cuando hablamos de competiciones por equipos, también pienso que el seleccionador debe tener derecho a elegir de forma libre el equipo que quiere componer para representar a España. ¿Por qué? Porque se pueden dar multitud de situaciones. Situaciones como decían, hombre, es que el campeón de España, ¿cómo no va a ir a una competición representando al equipo español? Y yo ahora vuelvo a la pregunta que te he hecho antes, Gustavo, en este caso. Y si yo digo, bueno, yo voy a poner el campeón de España porque creo que el campeón de España va a ser Gustavo López. Y Gustavo López se me lesiona en semifinales y ahora el campeón de España es Óscar Martínez. Y yo ahora como seleccionador me tengo que llevar a Óscar Martínez para defender al equipo español, que obviamente pues bueno, pues a lo mejor Óscar Martínez es muy bueno, pero Gustavo en este caso pues mejor. Y es el que tiene que ir jugando el individual en los... Entonces, al final, cuando un seleccionador compone un equipo, debe tener la tranquilidad de conformar el equipo que él crea que mejor rendimiento puede dar en esa competición para obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque al final, y yo siempre lo he dicho, y además esto fue una pregunta que hice, vamos a ver, si en la competición por equipo se fracasa estrepitosamente, ¿vamos a destituir al deportista o vamos a destituir al seleccionador? Hombre, claro, si se destituye a alguien, se destituye al seleccionador. Digo, pues entonces el seleccionador tiene que tener la tranquilidad de poder hacer la elección de su equipo como él o ella crea conveniente para una competición por equipos. Entonces, a eso me refiero y a eso se refería Óscar cuando hay dos líneas totalmente diferenciadas en base a si son competiciones individuales o competiciones por equipo. En las competiciones por equipo, el seleccionador hace la selección en base a su criterio, totalmente subjetivo. Y en las competiciones individuales se sacan unos criterios donde todas las plazas se puedan cubrir de forma objetiva y si por lo que sea alguna ya no se cubre, pues ya entra el criterio del seleccionador. Pero el requisito es que si, por ejemplo, se convocan 5 plazas masculinas y 5 plazas femeninas, todas las plazas se deben de poder cubrir con un criterio objetivo, que puede dar la casualidad de que un deportista repita. Bueno, pues entonces queda alguna plaza libre. Pues esa plaza libre ya, si no viene recogido en los criterios, pues lo decidiría el seleccionador o la seleccionadora nacional. A eso se refería Óscar antes. Gustavo. Nada, bueno, en principio, bueno, dejar bien claro, yo estoy en los dos mismos barcos que todos vosotros, uno en el badminton y ser proactivo, y otro, evidentemente, que yo soy seleccionador nacional para badminton y ya fui seleccionador nacional sub-16, sub-18 en mi época, con lo cual lo entiendo perfectamente, ¿vale? Entonces, los criterios, evidentemente, nunca van a estar acordes de todo el mundo y al final siempre va a haber gente que esté de acuerdo y gente que esté feliz y triste, ¿no? Como siempre. Sí que es verdad que ha habido una cosilla que ha dicho Óscar, dice que dentro de la misma estructura, o sea, significa que sí que hay un poco de prioridad para la gente que está en los CTD, en los centros de alto rendimiento, según lo que ha dejado caer Óscar. Sí que es verdad que puede que haya un jugador de club que, como dice, estamos hablando de este chaval de Alicante, que ha sido un ejemplo, que puede haber otros muchos más y muy buenos. Pero claro, y ahora rizamos más el rizo. ¿Cuál es el criterio para poder entrar en ese CTD donde ya te da el criterio? Porque eso es otro criterio muy importante. Hay gente que el criterio puede ser que vaya a un centro, ya sea el andaluz, ya sea el valenciano, el gallego, el asturiano, el madrileño, el que sea, donde realmente haya una prioridad, porque quiera estar todavía en el entorno familiar y no quiera desplazarse a un centro de tecnificación donde hay que alejarse bueno, pues de tu entorno o de tu zona de confort, ¿no? Entonces, al no ir a ese centro, evidentemente tienes menos posibilidades. No sé.
¿Tiene menos posibilidades en qué sentido, Gustavo? Hombre, evidentemente si no estás en un centro, pues tienes menos ayuda económica para desplazarte al extranjero, por ejemplo, y no estás en esa estructura que ha dicho Óscar, que estás dentro de la estructura ya de FESBA. O sea, FESBA, las selecciones, centros, clubes y escuelas. Es más o menos esa estructura. Yo a lo que me refería, Gustavo, a lo que me refería con la estructura, como bien dices, es que creo que la línea de criterios, o los criterios, obviamente tenemos que considerar por delante a la gente que ya está en la estructura de la federación. Y si hay algún deportista, como tú comentas, que tiene el nivel suficiente para poder ir con la selección, pues invitarlo a que esté dentro de la estructura de la Sí, federación. sí. Pero a ver, si no te preocupes, que al final no es por mí, es simplemente para todo el mundo que nos está escuchando, porque hay mucha gente que ya sabes que no entran a hablar, pero solo escuchan. Bueno, pues yo me pongo un poco en voz de mucha gente, pero que estupendo, sí, es genial. Al final ya sabes que no vamos a caer bien a todo el mundo. Es así, es obvio. ¿Sabes? Y Son otra cosa, comentarios al final, Gustavo, o sea que no es caer bien o mal, todas las opiniones al final aportan y al final el que está callado también aprende de los comentarios vuestros, o sea que estupendo. claro, sí, sí, no, me refiero al tema del criterio y de la selección. Al Sí, final, si tienes que lógicamente. llevar 6 jugadores y el séptimo es igual de bueno que el sexto, pues, lo siento mucho, pero es que no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, entrando ya un poco en la broma, evidentemente Carlos lleva razón. Yo soy mejor que Óscar, pero si me lesiono, pues Óscar tendría que ir al campeonato. Gracias, chicos. A vosotros. Nada. Muy bien, pues Carlos, si quieres vamos rematando un poco para no alargarlo más. Si quieres comentar algún tema más, evolución, por ejemplo, de la siguiente temporada o cómo ves tú, que también es una pregunta que hemos hecho a otros ponentes, cómo ves tú la evolución del bádminton nacional a corto o medio plazo. Si quieres entrar dentro del tema de modalidades individual y doble, como tú quieras, pero tampoco para no alargarlo mucho más. Bueno, yo con los cambios que hay, todo lo que se escucha, ¿no? de cambio de categoría y demás, bueno, yo lo primero sí quiero mandar un mensaje de tranquilidad, que la gente, o sea, no hay que asustarse porque las categorías cambien y pueda cambiar un poco la estructura de la temporada. Es decir, como te he comentado antes, Frank, el verano sigue estando donde está, es decir, no se va a mover y yo creo que cada uno va a seguir haciendo exactamente el mismo trabajo que hacía antes en verano. Es decir, y hablo de mi caso en particular, los deportistas a los que yo entreno, el 13 de julio están empezando a entrenar. Y bueno, este año no van a tener prácticamente verano por las circunstancias que tenemos, ¿no? Pero no por el cambio de temporada o de categoría, pues yo puedo cambiar un poco mi forma o mi estructura en la planificación, pero los deportistas van a seguir entrenando en verano, como lo han hecho antes. Y los deportistas que juegan a otro nivel, pues posiblemente a lo mejor pues no entrenan en verano, pero que no creo que vaya a cambiar mucho todo esto. Es más, sí quiero decir que, porque yo también he sido un defensor del cambio de categoría, al igual que el resto de seleccionadores que he visto por ahí también, que estaba Salva por ahí. Esto precisamente se ha hecho para hacer, entre otras cosas, un ranking más fiel todavía a la realidad y que además este ranking sea una herramienta totalmente eficiente de cara a la aplicación directa sobre los criterios. Esta ha sido una de las bases o de los motivos que se han tomado o los motivos que argumentábamos tanto seleccionadores como personal técnico en la federación para que la adaptación a las categorías, igual que en Europa, se llevara a cabo. O sea que al final yo creo que todos saldremos ganando y bueno, mandar un mensaje de tranquilidad.
Y bueno, en cuanto a la evolución del bádminton, bueno, yo creo que aquí ya tuvimos a Óscar y a Piris, ¿no? Hablando un poco de las diferentes pruebas. Sigo pensando que el bádminton tiene un mayor porcentaje de pruebas de doble que de pruebas de individuales, por lo tanto las pruebas de doble no se nos pueden olvidar, que hay que seguir dando pasos al frente para conseguir estar a la altura en las pruebas de doble, igual que lo estamos en las pruebas de individuales. No os estoy hablando concretamente de Carolina Marín, ojalá, ¿no? Estemos a ese nivel. Hablo de evolucionar y estar a un nivel alto en todas las categorías en la prueba de doble, y que estos dobles y que esta implementación en el trabajo de la prueba de doble pues redunde sobre todo en las selecciones nacionales, que vayamos con equipos competitivos, no solamente en pruebas de individual masculino y de individual femenino, sino que tengamos un individual masculino fuerte, un individual femenino fuerte y un doble mixto fuerte. Y ya lo digo, yo creo que los seleccionadores incluso eso lo vamos a agradecer. Poder decir, ir a un ranking o a una competición cualquiera y ver un torneo de doble donde prácticamente no haya jugadores de individual. Yo creo que para eso falta mucho todavía, pero creo que es el camino que hay que tomar, entre otros. Y bueno, por mi parte, poco más. Darte las gracias a ti y a todos los asistentes que han estado y que todavía están. Si Muy bien, tenéis alguna pregunta... Sí, eso es, terminamos con una ronda de preguntas. Si hay alguien que se le haya dejado algo o que quiera preguntar, aprovechad ahora que tenéis a Carlos aquí, dejamos un micro abierto y hacemos una ronda final de preguntas. ¿No hay nada? Bueno, pues en principio, Carlos, agradecerte de nuevo tu participación. Ha sido una charla bastante interesante. Y yo creo que has dejado retazos de varios temas que a todos nos interesan, a entrenadores y a jugadores, que es para los que va dirigida principalmente esta charla, pero al final nos beneficiamos todos. Terminamos con esta charla, que es la penúltima. Os comparto pantalla para pasaros el cartel definitivo y os explico. Mañana domingo a las 6 terminamos la última de las charlas individuales con Chencho Moreno, que nos va a hablar de normativa arbitral, pero principalmente, y esto es importante para todos los jugadores que quieran participar, de dudas recurrentes durante las competiciones o de las elaboraciones de cuadros, o incluso a nivel de puntuación de ranking. Chencho tiene preparada una presentación en la que ahí ya resolverá bastantes dudas, pero igual que en el resto de la charla, me interesa que haya participación y que haya pues, interacción entre los participantes y el ponente. Y sí, no quiero terminar sin comentaros al final, pues han sido 9 charlas individuales y hemos querido, todos los ponentes están confirmando, quedan un par de ponentes por definir, pero yo creo que todo el mundo al final va a poder. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo para hacer una mesa redonda el sábado día 16, que la haremos sobre las 5:30, un poquito antes de lo normal, de lo que estábamos haciendo esta charla. Van a estar los 9 ponentes en principio, si al final no hay ningún contratiempo. Y sí me gustaría que por parte de todos los participantes que estáis soliendo entrar a esta charla, pues desde aquí a mañana, a través de nuestras redes sociales o incluso mañana en el chat, nos pusieseis temas de los que queríais o querríais hablar en esta mesa redonda. Se trata de una mesa redonda en el que van a estar todos ellos, en el que ellos van a tener mucha interacción y también que los participantes, los asistentes, pues podamos preguntar de todo tipo de temas. Hasta ahora hemos focalizado un poco más a jugadores, aunque se ha hablado muchísimos temas interesantes para entrenadores. Esta yo creo que irá más dirigida a entrenadores, aunque lógicamente son bienvenidos jugadores, ¿vale? Así que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 6. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Chicos, gracias.